Imagina estar en una casa antigua, rodeado de objetos que crujen, huelen a historia, cargan silencios. Entre ellos un gramófono de 1902. Polvoriento, hermoso, casi intacto. Lo miras con cariño, pero sabes que ya no funciona. Hasta que una noche lo hace. Lo encendés sin pensarlo, colocas un disco virgen de pizarra que no debería grabar nada y hablas. En 2024, y a la mañana siguiente el audio está ahí. Nítido, imposible. Tu voz, grabada con tecnología de hace más de un siglo. Pero lo más extraño no es eso, es que días después ese mismo disco aparece en una colección archivada desde los años 30. ¿Cómo llegó allí antes de haber sido grabado? ¿Cómo se rompió el tiempo? Esta es la historia real y documentada de un experimento que comenzó como un juego entre un historiador sonoro y una máquina vieja, y terminó revelando uno de los misterios más inquietantes sobre la memoria, el sonido y las grietas en la línea temporal. Todo comenzó con Elías F., un coleccionista obsesionado con dispositivos de grabación analógica. Tenía fonógrafos, magnetófonos, casetes, cilindros de cera. Pero su joya más preciada era un gramófono alemán de 1912, modelo de bocina abierta, restaurado con piezas originales. Nunca había funcionado del todo bien. La aguja estaba fija, los discos eran frágiles y nadie sabía con certeza si aún era capaz de grabar. Pero Elías lo conservaba como una reliquia. Una noche de tormenta, Elías decidió probar algo. Colocó un disco virgen que había comprado por internet, una réplica moderna en pizarra. Lo aseguró con cinta, bajó la aguja y habló. Solo eso, sin cables, sin micrófonos externos. Dijo su nombre, la fecha, la hora. Luego cerró el cuaderno, apagó la luz y olvidó el experimento, hasta que días después, por rutina, volvió a reproducir el disco. Y su voz estaba ahí, no borrosa, no fantasmal, clara, grave, precisamente como sonaba su voz en 2024. Pronunciando la fecha, mencionando el experimento, haciendo una pausa. Era él, no había duda, pero eso no era lo más inquietante. Lo más inquietante ocurrió cuando compartió ese disco en una conferencia sobre historia sonora. Un archivista, al verlo, se puso pálido, porque ese mismo disco, idéntico en tono, marcas y contenido, ya estaba catalogado en una colección privada de París, registrada en 1938. El archivo lo tenía digitalizado desde el año 2009. Era imposible. Elías lo había grabado días atrás y sin embargo ya estaba registrado desde hacía décadas. Elías no lo podía creer. Al principio pensó que era una broma, un error de catalogación, una coincidencia. Pero el archivista le mostró la ficha original del disco, número de serie, registro fonográfico, transcripción del audio. Era su voz. Incluso la pausa incómoda entre las palabras estaba allí. Igual. El disco había sido entregado a la fonoteca en 1938 por un coleccionista suizo, sin más datos. Llevaba más de 80 años guardado. ¿Cómo podía ser? Volvió a su casa con una mezcla de vértigo y emoción. Revisó todo. El disco que había usado, el gramófono, la habitación, nada parecía fuera de lugar. Pero algo no cerraba, porque si ese disco era el mismo, entonces había viajado en el tiempo. O al menos su sonido lo había hecho. Consultó con ingenieros de sonido. Todos coincidieron en que un gramófono no puede grabar sin un cabezal de corte, sin corriente, sin cinta de presión, sin vacío, y menos aún un disco de pizarra moderno que no está diseñado para grabar. Pero entonces, ¿cómo se había registrado su voz? ¿Cómo podía existir esa huella acústica en dos momentos separados por casi un siglo? Fue entonces cuando apareció una teoría más perturbadora. Un físico especializado en resonancia cuántica le dijo que el sonido no es solo vibración, es energía, y que bajo ciertas condiciones la energía puede ser atrapada como una burbuja de tiempo. En lugares donde convergen materiales, humedad, campo magnético y memoria humana, podrían registrarse eventos sonoros sin tecnología, como si el espacio mismo recordara. Como si la voz no necesitara cables para quedarse, pero había algo más. Al analizar la frecuencia del disco de 1938, descubrieron que la voz tenía un leve eco que no aparecía en la grabación moderna, un eco que solo podía producirse en una habitación distinta, más pequeña, con paredes curvas, como las de un vagón de tren antiguo. ¿Era posible que ese disco no solo guardara la voz,
sino también su viaje, Elías comenzó a tener sueños extraños. En uno de ellos estaba sentado frente al gramófono, pero no en su casa. Estaba en un vagón, en movimiento, con gente vestida como en los años 30. Él hablaba, pero nadie lo escuchaba. Su voz salía sola, girando sobre la aguja. Se despertó sudando, con una frase en la cabeza: no todos los sonidos vienen del presente. Buscando respuestas, viajó a París para ver el disco archivado. Lo tocaron con guantes, lo reprodujeron en un tocadiscos antiguo. Era idéntico, palabra por palabra, pausa por pausa, voz por voz, pero en la etiqueta había una línea escrita a mano que no figuraba en ningún documento. Retourner à le expéditeur. En francés, devolver al remitente. Ahora pensa esto. ¿Cuántas veces hablamos al aire sin imaginar que alguien en otra época podría escucharnos? ¿Y si ciertos lugares, ciertos objetos fueran más que tecnología? ¿Y si fueran umbrales? Si esta historia te sacó de tu eje, si alguna vez sentiste que algo te escuchaba cuando nadie estaba, suscríbete al canal. Acá no solo contamos hechos, contamos ecos. Y contame en los comentarios, ¿vos qué pensás que pasó con ese audio? ¿Es posible que un sonido viaje más allá del tiempo? ¿Alguna vez tuviste una experiencia con un objeto antiguo que pareció responderte? Quiero leer tus pensamientos, porque a veces la mejor manera de entender un misterio es escucharlo juntos. Conclusión: Elías no pudo explicar lo que pasó. Nadie pudo. Pero el disco está ahí, en dos tiempos, en dos ciudades, con la misma voz, la misma pausa, el mismo mensaje, grabado con una tecnología que no debería haber funcionado, pero funcionó. Como si por un instante el tiempo se hubiera aflojado, como si el pasado hubiera tendido la mano y el presente hubiera respondido. Quizás el sonido sea más que vibración. Quizás sea memoria, viajera, eléctrica, emocional. Quizás sea la única forma de comunicación que escapa al calendario, porque una voz no muere, una voz puede repetirse, puede quedarse suspendida, puede encontrar su camino, incluso si ese camino atraviesa un siglo. Y ahora te dejo con una pregunta. Si pudieras grabar un mensaje en este momento, sabiendo que alguien lo va a escuchar dentro de 100 años, ¿qué dirías? Deja tu respuesta en los comentarios. Este canal también es un archivo de lo que fuimos, lo que somos y lo que tal vez alguien será. Y si este episodio te conmovió, compartilo con alguien que entienda que hay misterios que no buscan explicación, solo atención. Y suscríbete, porque la próxima historia puede estar sonando ahora, aunque nadie la escuche todavía. Nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a seguir buscando sonidos imposibles, voces que cruzan siglos y objetos que de alguna forma todavía nos están esperando.